Samuel, un panorama de los últimos 100 años de la juventud, pero ¿qué están enfrentando el día de hoy? ¿Qué les espera? Pero sobre todo, ¿qué se está construyendo para que el futuro sea mejor para ellos? Yo creo que uno de los retos y una de las invitaciones más interesantes que nos propone precisamente el Día Internacional de la Juventud es reconocer que no hay una sola juventud. Hablamos de una población en México de 37.5 millones de personas. Para dimensionar el tamaño de la población... ¿Considerado entre qué y qué edades? De 12 a 29 años de edad. Eso es lo que está previsto en la ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 35 millones. 37.5 millones. Para dimensionar, porque luego el número es complicado, la población entera de Canadá, que es uno de los países con mayor extensión geográfica en el mundo, es justamente 37.5 millones de personas. Además, es una población diversa y de nuevo esto nos tiene que conducir a reflexionar sobre las juventudes. Son 21 millones de mujeres jóvenes, son 8 millones de jóvenes que se autoadscriben como jóvenes indígenas, son 1.9 millones de jóvenes que habitan en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos, son 14.4 millones de jóvenes viviendo en localidades rurales, 13.3 jóvenes adolescentes entre 12 y 17 años, 16.2 millones de jóvenes en situación de pobreza. Entonces, esta es una de las reivindicaciones más importantes que se alumbra el día de hoy, que es hay muchas juventudes y es importante accionar de manera distinta con ellas. Ahora, me imagino que hay diagnósticos que tienen que ver con el grupo en sí mismo, una especie de paraguas, y otros que tienen que ver también con otras realidades transversales de ellos, la clase social, ¿no? O sea, me refiero a que, no sé, o sea, si habláramos, por ejemplo, de los grandes retos que enfrenta la juventud como gran grupo y los pequeños retos que esta diversidad de juventudes se enfrentan, ¿qué nos dirías? Yo diría que la pandemia, hablando de lo que están atravesando en el presente las personas jóvenes, ha desnudado algunas de las graves carencias que enfrentan las personas jóvenes. Me voy a referir particularmente a 4. El empleo, la situación del empleo precario que afecta a las personas jóvenes. Un dato importante es que el 56% más o menos de los trabajadores jóvenes trabajan en la informalidad, que es uno de los sectores más expuestos a los efectos económicos de la pandemia. El tema de la educación, por ejemplo, que ahora ha sido la conectividad y se han cursado los estudios a través de la internet. Vale la pena recordar que 10.8 millones de jóvenes no cuentan con acceso a computadoras, a dispositivos móviles que les permitan acceder a internet. La salud, a propósito de la reforma reciente en Oaxaca, el tema de la salud entre población adolescente, sobre todo los últimos datos de las encuestas de salud dicen que de la población de 12 a 19 años, el 36% tiene problemas de sobrepeso y obesidad, que es un factor de riesgo. Y las violencias al interior de los hogares, que es otro tema importante. La última encuesta nacional de discriminación nos señala que 17.5% de jóvenes señalan que sufren algún tipo de agresión o discriminación en sus hogares. Estos son 4 campos que ahorita requieren atención y están siendo atendidas de manera significativa por el gobierno de México. Sí hay un cambio de paradigma, estamos abandonando estas ideas de persecución y de criminalización para un enfoque de reconocimiento de los derechos. Y a mí me gustaría hablar sobre 3 vertientes importantes, ahorita la profundizo. Sí. El tema de las modificaciones legales, que son muy interesantes, los cambios presupuestales y la política social. Muy bien. A ver, vámonos. Ahí está la primera, ¿no? Ahí tenemos una clarísima sobre el etiquetado claro, por ejemplo. Un estado de la República ya prohibió que los chavitos compren de manera autónoma productos chatarra y refrescos. Tendrían que ser sus papás o sus tutores los que lo compren. Pero ¿qué más? ¿Se están atendiendo no solo los síntomas, sino lo que causa la enfermedad? Pues yo creo que hay muchas acciones significativas que está emprendiendo el gobierno de México justo para garantizar un mejor ejercicio de derechos para las personas jóvenes. Decía que en el plano de las modificaciones legales hay, me parece, 3 reformas muy importantes. La reciente al 4º constitucional, que hace que los
programas sociales, particularmente las becas, sean ya un derecho de las personas, de todos los estudiantes. También hubo una reforma importante reciente a la Ley de Instituciones de Crédito, al Código Civil Federal, que es para que jóvenes de 15 a 17 años puedan acceder a tarjetas bancarias, para que a través de esas tarjetas lleguen los recursos que se destinan a través de los programas sociales, que esta es una importante modificación legal para apoyar la agencia joven. Y finalmente está ahorita la que está por presentarse, que fue presentada en una conferencia matutina, la reforma a la ley del Seguro Social, que tiene que ver con mejorar el acceso a los sistemas de pensiones para jóvenes, que es una de las graves carencias que por lo menos eso nos indican los informes de Coneval. Yo diría que eso en el campo de lo legislativo. No sé si en el campo presupuestario. Y que digamos, afecta directamente a esos grupos, pero hay otros que también eventualmente les afecta. Por ejemplo, elevar el salario, sí, a ellos les toca. O sea, digamos, hay una serie de políticas que tocan a los jóvenes tanto como a otros grupos sociales, y esa es más bien como la mirada desde donde se están haciendo las políticas públicas. Sin lugar a dudas, y creo que uno de los datos más interesantes que materializan la voluntad del Gobierno de México para apoyar a las personas jóvenes es que hay un número inédito de jóvenes que están accediendo a programas sociales. Alrededor de 9.3 millones de jóvenes, ya lo comentaban en el reporte previo, 9.3 millones de jóvenes que acceden a programas como las becas para el bienestar de educación media superior, que casi son 4 millones de jóvenes, Sembrando Vida, jóvenes construyendo el futuro, jóvenes escribiendo el futuro, los CEDEM de la CONADE, el propio Instituto Mexicano de la Juventud que está apoyando. Yo creo que ese inédito número de jóvenes beneficiarios de programas sociales habla de un genuino cambio de paradigma. Y un cambio de paradigma, además, en una situación terrible que estamos viviendo y que va a cambiar por completo la manera en la que los jóvenes de hoy van a desenvolverse muy distinto a lo que somos los adultos de hoy en el futuro. Samuel, muchísimas gracias. Fue un placer enorme. Gracias por tomarse el tiempo para platicar sobre estos temas. Sí, se nos fue el tiempo muy rápido, pero bueno. Sí, tenemos que hablar más de los jóvenes y de otros grupos también.